Saludos. Este vídeo que denominamos Satán, estrategias, ignorancia, olvido, y le ponemos la numeración o la clasificación DS1. DS, en este sentido, la S significaría subjetivo o sucesos o serpentino. Subjetivo en el sentido de que estos vídeos, al analizar, dijéramos, hechos, pues, circunstanciales, pues ya se percibe más en ellos la subjetividad. Por eso nosotros recomendamos que no se rechacen, porque lo que se va a exponer, pues en cierto modo sabemos que en muchas personas pues les va a chocar, dijéramos así. Entonces nosotros recomendamos que no se rechace en un principio y que tampoco se acepte, sino que lo más conveniente, y pensamos que es la postura correcta, sería la investigación, investigar las pistas que aquí se están dando. Así cada persona, cuando ya haya investigado, podrá rechazar o podrá aceptar una parte y construir su puzzle, que debe de ser totalmente personal. Entonces, con respecto al título, la estrategia de Satán ya la hemos expuesto en vídeos anteriores, que sería el enfrentamiento entre el 1 y el 2. Satán, primeramente, encumbra al 1, al que él escoge como elegido de Satán, y lo encumbra. Cuando este 1 ya va cogiendo, posesionándose de conocimiento, de experiencias, pues si va descubriendo la verdad, pues entonces en él empezará un principio de rebelión, evidentemente, porque, dijéramos, el ser humano pues siempre busca la verdad y no el engaño. Entonces la estrategia de Satán consistiría en crear el 2, el enemigo, y entonces enfrenta al 2 contra el 1, de tal manera que el 2 efectúa el sacrificio del 1, efectúa la guerra, y se le impone ayudado por Satán. Entonces, de esta manera, el 2 se convierte ahora en el 1, y así sucesivamente. Después ese 1 vendrá, se creará otro 2, y así. Y así ese es el círculo de la historia satánica, dijéramos de esta manera. Entonces sería un círculo. Satán quiere que sea un círculo, pero afortunadamente no puede ser un círculo, sino más bien es una espiral. Y entonces ahí entra nuestro discernimiento para poder descubrir este engaño. Bien, entonces vamos a ver con ejemplos concretos próximos en la historia. En este caso vamos a coger el Imperio Romano y vamos a ver con discernimiento cómo interpretamos su desenvolvimiento entre el 1 y el 2. Entonces, dijéramos que primeramente Satán ha escogido un pueblo, que serían los pueblos prerromanos, dijéramos. Estos pueblos prerromanos, entre ellos los ibéricos, pues una continuación de los ibéricos sería, por ejemplo, el último gran imperio, que sería Cartago. Entonces, Cartago por aquel entonces habría sido el 1, habría sido la mano de Satán. Pero a lo largo del tiempo, ya hemos dicho que se va descubriendo a Satán su engaño, dijéramos, y se van creando principios de rebeldía. Y entonces él tiene ahora que promover el olvido y el empezar de nuevo. Entonces crea, en este caso, el 2, Roma. Y Roma, pues, irrumpe, que es el 2, y destruye, destituye al 1, se impone. Se impone Roma, ayudada evidentemente por Satán. Luego, en este sentido, ya Roma es el 1. Bien, pues ahora llega un tiempo, sería el Imperio Romano, llega un tiempo en que se van
produciendo, dijéramos así, una serie de experiencias, una serie de progresos, etcétera, pero evidentemente, pues ahora ya ha llegado un momento, dijéramos así, de más conciencia, y entonces Satán interviene de nuevo. Y entonces crea ahora el 2 contra el 1 que en este sentido era Roma, el Imperio Romano, y crea el 2, que serían lo que se haya denominado los pueblos bárbaros. Porque en este sentido, Satán no ha podido, como está próximo en la historia, pues no ha podido decir que estos pueblos bárbaros estaban más evolucionados, porque tenemos los registros históricos y sabemos que en comparación con el apogeo romano y la ciencia romana en todos los campos, pues estos pueblos eran bárbaros, pero son elegidos ahora, van a ser elegidos, son el 2, pero se van a convertir en el 1. Y entonces estos bárbaros, pues destituyen al 1, destituyen a Roma y se instalan en el poder y se convierten en el 1. Esto sería el poder establecido actualmente, la cristiandad. Estos pueblos bárbaros son ahora la cristiandad. La cristiandad está llegando, evidentemente, ya a una cumbre, de tal manera que se está produciendo también un despertar. Entonces, con discernimiento ya tendremos que ir viendo por dónde se van a realizar los siguientes movimientos, viendo los precedentes, los siguientes movimientos de Satán, que evidentemente pues sería crear otra vez el 2, evidentemente. Él lo crea. Y al que ha encumbrado lo destruye. Pero en cada una de estas destrucciones, lo que se va produciendo inicialmente es como partir, dijéramos, un descenso de la cultura. Entonces se nos va inculcando la idea, por ejemplo, que los pueblos anteriores a Roma, una vez que ya están conquistados y no existen apenas registros históricos, dijéramos así, pues eran más primitivos. Roma era la cultura. Se nos va dando esa idea. Y ahora pues se nos va dando la idea de que ahora ya nosotros, que somos los sucesores de los pueblos bárbaros, nosotros estamos ya en el apogeo en comparación con Roma. Bien, pues esta mentira satánica, dijéramos, porque nos muestra una historia lineal, que siempre vamos progresando. No es así. Se progresa a un determinado punto y nos hace caer. Progresamos a otro determinado punto y nos vuelve a hacer a caer. Así, circularmente. Y todo lo anterior lo borra, para que no existan huellas de que hubo una gran civilización anterior. Se borra totalmente, pero quedan vestigios siempre. Uno de esos vestigios es, por ejemplo, con lo que estamos analizando de Roma, los pueblos bárbaros anteriores y los posteriores a Roma, pues sería, por ejemplo, la numismática, las monedas. Entonces, si nosotros vemos la numismática, por ejemplo, de los pueblos, en este caso el nuestro, los pueblos ibéricos, por ejemplo, vemos aquí la sofisticación, el tipo de moneda tan perfecto, la acuñación tan perfecta. Y aquí vemos la moneda romana, y aquí vemos la posterior, la visigoda, los pueblos bárbaros que después vinieron. Entonces, viendo estas pruebas físicas y poniendo discernimiento, sabremos que ha sido mentira lo que nos han contado. Nos han contado que los romanos eran los avanzados, llevaban la cultura, la civilización, a los pueblos ibéricos que están aquí. Pero si comparamos las monedas, con discernimiento, veremos que la moneda ibérica no tiene nada que envidiar a la moneda romana. Es más, en nuestra opinión nos parece incluso más elegante el movimiento del caballo, la escritura, etcétera. La vemos incluso superior, pero ellos nos han vendido que ellos son los portadores de la cultura para asentarlos, porque Satán lo escogió. Después que los ibéricos y los cartagineses le sirvieron durante mucho tiempo siendo el 1, ahora ha escogido al 2 para que sea el 1 y se convierte en el 1. Y ahora después del Imperio Romano, pues escoge otro nuevo elemento de lucha y de sacrificio que a él se le llama, en este caso tienen que llamárselo en un principio porque tenemos registros históricos, que es los pueblos bárbaros, que sería la moneda visigoda. Y evidentemente, en el inicio de la moneda visigoda se ve que Roma estaba mucho más evolucionado, solamente hay que ver la diferencia en tecnología, en todo, pero como un pueblo bárbaro, como representan sus primeras monedas, que si las vemos con discernimiento,
vemos que son muy elementales, muy, dijéramos, rústicas. ¿Cómo se le impuso los pueblos bárbaros a Roma? Porque fueron ayudados por Satán, evidentemente, al igual que la conquista española de América. Solamente la podremos entender bien siendo ayudados ese grupo de pequeños barcos y pequeños, dijéramos, ejércitos hispanos, cómo pudieron derrotar, porque fueron ayudados por Satán, como siempre. Entonces, esta moneda visigoda lo representa, que era un pueblo rústico, pero actualmente somos los continuadores. Actualmente ya sí, este pueblo rústico con esa moneda ya tenemos ahora las monedas actuales, muy avanzadas, por supuesto, avanzadísimas, evidentemente. Y ahora ya podemos intuir que el siguiente movimiento de Satán, porque este pueblo ya está despertando al llegar una cantidad, dijéramos, de tiempo y de circunstancias, está despertando y evidentemente, intuimos que se va a producir, o por lo menos intentan convertir a este que es el 1 ahora, con un 2, destronarlo, porque este 1 está despertando. Nuestro discernimiento es lo que nos puede hacer ubicarnos en la conducta y el pensamiento correcto. Entonces, sintetizando el movimiento desde siempre, porque esto no solamente en este pequeño recorrido histórico, sino a nivel general, a nivel de épocas geológicas, casi dijéramos, pues existen escritos y registros que nos hablan de que en un pasado no era que nosotros veníamos de un mono primitivo, sino de unas grandes civilizaciones como Lemuria y Atlántida. Fueron, evidentemente, cortadas en su evolución y se partió otra vez de cero, igual que suele pasar aquí. Roma pues fue suplantada y se partió casi de cero, nada más que hay que ver, aparte de las monedas, por ejemplo, las construcciones, el tipo de construcción después de Roma. Roma tenía conducciones de agua perfectas y desagües perfectos. Después, durante muchísimos, incluso siglos, pues estuvo partiendo casi de cero. Entonces ese es el movimiento general. Pero en ese movimiento general, que gracias a la numismática podemos darnos un índice de la verdad, y no de lo que nos cuenta Satán, de que él siempre va llevando un progreso lineal y siempre va apoyando la cultura, no es así, pues además de la numismática también existe otro rastro importante que nos puede dar indicios de verdad, como por ejemplo el lenguaje. En el lenguaje, que en próximos vídeos lo expondremos, sobre todo también gracias a la investigación de Sergio Manuel Pot Monor, en el campo del lenguaje, pues nosotros vamos a ir analizando una serie de fonemas, dijéramos, que desde entonces, desde siempre, incluso desde antes, no ya de los ibéricos, sino desde los sumerios, esos fonemas tienen una continuidad, porque ese dijéramos que es el lazo que desde un inicio, desde Babel con el lenguaje, pues está sirviendo para Satán y para darle ese conocimiento a sus clases y a su élite, para que todos los demás pues nos vean como ignorantes, mientras que a la élite le están dando ese conocimiento. Entonces son una serie de fonemas que nosotros pues hemos investigado, porque hemos visto cómo permanecen a lo largo del tiempo desde los sumerios. Estos, que los analizaremos próximamente, serían los fonemas K, Ki, Il, El, L y Ba. Bien, hasta aquí con este vídeo, que merecería reflexionarse. Nos despedimos deseando el mayor discernimiento para nosotros y para los demás.